Bueno, y la campaña de recolección de firmas por Cuba que sigue marchando. Después también les pedimos a los que están haciendo actividades que nos hagan llegar los detalles para poder difundir de dónde se puede ir a firmar, puestos fijos. Por ejemplo, Fernando Granja, que nos dice que hay puesto fijo para juntar firmas en el Salón ET de Carlos María Ramírez y Agustín Muñoz, allá en La Teja, frente a la Plaza 25 de Mayo. Ya les decíamos lo de Nuevo París, que desde La Hoya salen a juntar. Y ahora vamos a compartir una entrevista nosotros que se hizo a Guillermo Romano, la hizo Alejandro Lloritz, por cercanía geográfica además, preguntándole a él por qué firmar por Cuba y por qué invitar a los demás a que lo hagan. Él vivió en Cuba, él es uno de los uruguayos que estuvo formando parte de ese contingente que fue a pelear a Nicaragua, así que lo escuchamos directamente al topo con Guillermo Romano. APA. Bueno, APA, acá está. ¿Por qué firmas por Cuba y por qué la gente tendría que firmar por Cuba? Y bueno, en lo que me corresponde individualmente, creo que es un compromiso, es una obligación y es un deber como internacionalista el reconocimiento a la patria de Martí y de Fidel, y de lo que significó Cuba, no para los que vivimos allá en la isla, sino para los pueblos latinoamericanos. Hubo un autor soviético de la época que hizo la biografía de Fidel, que dijo que con la experiencia del Moncada y la Revolución Cubana, los pueblos de América Latina pasaron a ser un poco más libres. Y creo que eso es una ley. A partir de la Revolución Cubana, cada uno de nuestros pueblos fuimos un poco más libres, y fue el comienzo de luchas estudiantiles, obreras, contra la guerra en Vietnam, contra la invasión a Girón, o el intento de invasión a Girón, porque fue bloqueada por el pueblo cubano. Y creo que amerita que no solo los militantes comprometidos, sino los uruguayos en sí, con toda la operación de los oftalmólogos cubanos que vinieron desinteresadamente al Uruguay, curaron a miles de personas, viviendo en condiciones no las adecuadas, sino que eran barracones que los alojaron, y desinteresadamente brindaron su apoyo. Entonces creo que más allá del estar comprometido con Cuba, porque para mí Cuba es mi segunda patria, creo que es un llamamiento a todos los uruguayos a plasmar su firma para tratar de evitar, con una campaña internacional, bloquear al imperialismo yanqui. Guillermo, vos estuviste en Cuba, y hablabas además en tus primeras palabras, colocabas el internacionalismo. ¿Qué es la Revolución Cubana para vos? ¿Qué te marcó? ¿Qué es el internacionalismo según lo que vos incorporaste en Cuba? Y yo no lo puedo definir yo. Fidel lo definió muy bien, que el ser internacionalista no era más que saldar su propia deuda con la humanidad. ¿Qué significa saldar su propia deuda con la humanidad? Yo recuerdo que estaba trabajando en la construyendo la ciudad de pionero José Martí, en Tarará, que vaticinaban la visita de Agostinho Neto, el presidente de Angola. Y Agostinho Neto, en una de sus discursos, estando en La Habana, le ofrece a Fidel un cargamento de café, para que los cubanos no estuvieran racionados en la cuota de café. Y Fidel le agradece a Agostinho Neto y le dice esa frase:
que el ser internacionalista no es más que saldar tu propia deuda con la humanidad. Es un valor inalcanzable. El internacionalismo no es otorgarle a otro pueblo, a otro hermano, lo que te sobra, sino compartir ese poco que tenía Cuba en aquel momento con todos los pueblos hermanos que ayudó Cuba. Desde las misiones internacionalistas del Che en el Congo, en Argelia, como las misiones de los médicos cubanos en Vietnam, en América Latina, las campañas de alfabetización donde participaron los cubanos de allí, toda la ayuda internacional ante un terremoto, allá iban los médicos cubanos. Eso es el verdadero internacionalismo, porque el ser internacionalista en la abundancia es muy fácil, pero el ser internacionalista cuando vos estás presionado por un bloqueo criminal como el que sufre el pueblo cubano, es compartir lo poco que se tiene con los pueblos hermanos. ¿Qué significa la Revolución Cubana para vos? Para mí fue la escuela de los revolucionarios. Creo que fue la estadía nuestra en Cuba, pero no solo por el aprendizaje de los libros, porque nos integramos a la sociedad cubana, porque trabajamos a la par del pueblo cubano, porque ese supuesto racionamiento alimenticio que la derecha acusa a la revolución es compartir lo poco que se tiene entre 11 millones de habitantes que eran en aquel momento. Y nosotros éramos parte de esos 11 millones de habitantes y compartimos todo, desde la educación, desde la vivienda, desde el trabajo, todo lo compartimos junto a ese pueblo glorioso en el cual hoy se ve sumamente presionado y que la solidaridad internacional puede jugar un papel fundamental en romper este bloqueo. Sirve, capaz que en este momento también, y con toda la propaganda del imperialismo antirrevolucionaria, contrarrevolucionaria, anticubana, contar de primera mano, estamos en los 100 años de Fidel, que tuviste oportunidad de verlo personalmente, de escucharlo personalmente, pero y sobre todo de vivir las políticas y su liderazgo en Cuba. Sí. Aparte, Fidel era una persona que hoy estaba en una conferencia internacional y mañana estaba a pie de obra en una tarea de choque como tantas hubieron en Cuba. Se aparecía en su jeep y visitaba. Y una de las anécdotas más, estábamos construyendo en un reparto que se llama La Mar, que son miles de personas, y llega Fidel y cuando empieza a preguntar el jefe de obra le dice, no, aquel grupo que está allá son uruguayos. Y Fidel en la reflexión final dice, yo me encuentro uruguayos por todos lados que voy. Encuentro uruguayos médicos, uruguayos constructores, uruguayos carpinteros, uruguayos trabajando en el campo. Y eso a mí me llena de alegría, dice Fidel. Y después tuvimos varios encuentros más. Cuando tuvimos la oportunidad de ir a ayudar al pueblo hermano de Nicaragua, al regreso nos recibe el comandante en jefe, y bueno, hacer la reflexión de cómo nos había ido, que nuestras familias habían estado siendo atendidas durante todo el proceso que estuvimos allá, y la preocupación de él personalmente y de la revolución en general por cada uno de nosotros que habíamos decidido ir a ayudar al pueblo hermano de Nicaragua, ¿no? Entonces, Fidel, como se dice en los textos, el papel del individuo en la historia, Fidel es uno de ellos. Como existió un Lenin, como existió un Ho Chi Minh, Fidel fue un referente a nivel internacional, a nivel mundial. Fidel
pasó a significar la estrellita aquella que en el medio del monte estás desorientado, vos mirás para arriba y veías esa estrella y te orientabas y volvías a tomar el rumbo de la lucha contra el imperialismo, en definitiva, ¿no? Porque todo este movimiento, tanto sea de las firmas, yo recuerdo en la época de estudiante mía, en los años 68 por ahí, donde nadie dudaba de agarrar una bandera de Vietnam y salir para el medio de la calle a luchar contra el imperialismo y la agresión yanqui a Vietnam. Hoy a veces nos ponemos medio belicosos y la pensamos dos veces. No, hay que salir por Cuba, hay que salir por Gaza, hay que salir por Palestina, contra el sionismo asesino, genocida. Sí, genocida, no hay que tenerle miedo a la palabra genocida, porque esto que están haciendo en el Medio Oriente es un genocidio. Y Fidel ya lo vaticinaba hace un montón de años. Y hasta el Che mismo en la conferencia de Punta del Este dijo, al imperialismo no hay que darle ni un tantito así. ¿Y eso qué quería decir? Que el imperialismo, por más que esté en su decadencia, nos va a seguir hostigando, nos va a seguir agrediendo. Hoy es el petróleo, y quién te diga que mañana no es el agua en los países de América Latina y el litio. Por algo anda la flota militar acá en las costas de los países latinoamericanos, no solo para presionar a los pueblos, sino para las riquezas naturales seguirlas usurpando, como lo hicieron los españoles cuando nos usurparon el cobre, cuando nos usurparon el oro. Bueno, ahora quieren el petróleo, el litio, pero Fidel lo vaticinó y hoy el pensamiento de Fidel sigue estando más vigente que nunca. No sé si querés agregar algo más, Guillermo. Sabés que en Radio Centenario, además, está con planes nuevos de donde se está promoviendo esta campaña de recolección de firmas, con varios jóvenes incorporándose al trabajo. La juventud del 26 de marzo está este mismo fin de semana juntando firmas en distintas partes de Montevideo y del país. Capaz que algún mensaje para los jóvenes. ¿Sigue siendo necesaria la revolución? Yo creo que el papel de la radio 36 en este caso, que la escucho frecuentemente y leo el periódico de la juventud, es un papel fundamental. Hoy no hay un medio de prensa en el Uruguay que esté como está la 36 y la juventud permanentemente con la solidaridad hacia Cuba, hacia los pueblos del Medio Oriente, y eso es fundamental e invalorable, porque no todo el mundo se compromete de la forma que se están comprometiendo los compañeros de la 36 y la juventud. Mi mensaje a la juventud en general, la juventud uruguaya, ya que yo ya soy un veterano que estoy jugando las 10 de última, es que luchen contra el imperialismo en cualquier momento, en cualquier lugar que se encuentren. Capaz que empuñar un arma no es el momento histórico adecuado, pero capaz que el llevar adelante las políticas que nos hagan vivir un poco más libre de los imperialistas, ese es el mensaje que tengo para los jóvenes, y que se formen permanentemente en la solidaridad y en el bienestar de los pueblos. Creo que esa es la mejor guía para los jóvenes hoy en la actualidad. Bueno, a ver, corregime, pero para darle una idea a quienes estuvieron escuchando, estamos hablando con Guillermo Romano Aparicio, militante estudiantil, militante político, trabajaste en la construcción en Cuba, fuiste combatiente en Nicaragua, militaste por el 26 de marzo en Europa,
dirigente sindical también aquí en Uruguay, y bueno, acá estamos haciendo esta conversa en el rinconcito de Quillú, ¿verdad? En el departamento de San José. Un revolucionario. Un bastión, una trinchera antiimperialista. Hoy si me tengo que definir, soy un antiimperialista independiente. Bárbaro, Guillermo, muchas gracias. La verdad que es muy bueno escucharlo, escuchar el análisis, escuchar la convocatoria y como se dice cuando seguís siendo siempre igual, ¿no? La coherencia a lo largo de tantos años, ¿no? Exactamente, tantos años, y habiendo pasado por todas las pruebas, así que un saludo grande para él y gracias a él y al Topo por hacernos llegar este material. Tenemos que hacer la pausa y después venimos con otros temas.